No está. Doctor Pedro, ¿nos escucha? Sí, lo oigo. Los oigo. Por favor, sigue adelante. Ok. Estoy esperando que me compartan la pantalla. Ok. Un momento, estamos en eso, ya te comparten la pantalla. Ya sigue, estás tú manejando la computadora, tú puedes iniciar. Okay. Dale, ahí estamos viendo ya su pantalla, ahí puede ampliarla. Gracias, ahí está la pantalla visible para todos. Perfecto. Bueno, ¿me escuchan? ¿Todo bien? ¿Se oye bien? Sí, señor, estamos escuchándolo. Ok. Bueno, buenas noches para todos. De verdad que me siento muy contento de participar en esta conferencia online. Muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido, a la Sociedad del Ecuador de Pediatría y a la Sociedad también ecuatoriana de terapia intensiva neonatal, de medicina crítica, pediátrica, por la invitación. Vamos a iniciar este ciclo de conferencias. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar del ultrasonido en la cadera pediátrica. Primero vamos a ver el método de Graf y posteriormente veremos el método de Hart y hablaremos un poco del examen estándar dinámico mínimo. Entonces, vamos a minimizar un poco acá esto. Ya que tenemos un pequeño problema técnico aquí, ya va. Ok. Ok. Ok, entonces vamos a hablar de una breve introducción de la displasia del desarrollo de la cadera, tomando en cuenta que es la relación anormal entre la cabeza femoral y el acetábulo, y se debe es secundaria a presiones excéntricas de las caderas, generalmente en el último mes de gestación. Una detección oportuna nos lleva a un mejor pronóstico. La ecografía es un método de elección para una detección oportuna y el fin del tamizaje es tratar de evitar la cirugía y una discapacidad futura en este tipo de pacientes. Hay factores predisponentes al displasia, al desarrollo de la cadera, como son factores obstétricos, laxitud ligamentosa, fuerzas mecánicas, factores ambientales postnatales. Por ejemplo, en Latinoamérica hay razas indígenas. Voy a un momentico que hay una persona que está, voy a silenciar. Perdón, es que había una persona que estaba, ok. Les decía pues que como factores ambientales postnatales, en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos razas de nuestros indígenas que a los niños los cargan montados sobre la cadera, y estos niños siempre tienen las piernas un poco abiertas, lo que hace que disminuya en la parte postnatal el riesgo eventual de una displasia del desarrollo de la cadera. La influencia genética se dice que aumenta entre un 3 a un 12%, es predominante en el sexo femenino, y algunas malformaciones asociadas como el talo valgo, el metatarso varo, la tortícolis congénita, pueden ser factores predisponentes. Entre los factores obstétricos predisponentes y de riesgo tendríamos las primíparas, son las hijas de primíparas. La presentación podálica incrementa un 15 a un 17%, los estrógenos maternos, la hormona elastina, y los pacientes con oligoamnio también son dados a tener en un momento determinado a incrementarse el riesgo de displasia al desarrollo de la cadera. La frecuencia en nuestro medio es aproximadamente 1 a 2 por caso por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, sabemos que en zonas del mundo como la Europa central y la Europa oriental pueden incrementarse los casos hasta 8 a 10 casos por cada 1000 nacidos vivos. Es más frecuente en las niñas, con una relación de 8 niñas por cada niño. Y es importante saber que en las niñas en posición distóxica aumenta al 12%. Los niños en posición distóxica aproximadamente de 2.6%. Las niñas con antecedentes familiares aproximadamente 4.4%. En cambio, los niños con antecedentes familiares es 0.9%. Y es más frecuente en la cadera izquierda que en la derecha. Y esto se debe generalmente a que la mayoría en el embarazo, el feto está con la posición y con la columna hacia el lado izquierdo, y cuando son presentaciones distóxicas, a la hora de salir,
el feto por vía vaginal, generalmente se tiende a alojar más la cadera izquierda que la cadera derecha. Las indicaciones del examen, tenemos que se hace la indicación a través de un examen físico dudoso con maniobras de Ortolani o Barlow positivo, cuando hay asimetría de pliegues. Eso no significa que toda asimetría de pliegues se traduce en una displasia del desarrollo de la cadera, pero los pacientes con displasia del desarrollo de la cadera cursan con asimetría de pliegues. Para el seguimiento de pacientes es el método de elección. Los grupos de alto riesgo, todo paciente con antecedente de displasia del desarrollo de la cadera familiar debe ser sometido al estudio. Y pues motivo para otra charla sería para otras patologías, como por ejemplo la sinovitis transitoria, la artritis séptica de cadera, como evaluación complementaria en enfermedad de Pertes, etc. Ok, ¿cuándo vamos a hacer el examen? Esta es una de las preguntas que generalmente nos hacen los médicos referentes. Primero, que tenemos, según el doctor... Perdón, te interrumpo un momento, doctor. Discúlpame. ¿Puedes dar paso a personas que están en la entrada, que desean entrar? Gracias. Ok, entonces, ¿cuándo hacerlo entonces? Si tenemos un paciente que tiene un examen clínico normal, un examen físico normal, y no tiene factores de riesgo, no se le debe hacer el estudio. Si el paciente tiene un examen clínico normal, pero con factor de riesgo, con antecedentes de displasia del desarrollo de la cadera, antecedentes familiares u otros factores de riesgo, el estudio se puede hacer entre las 4 y las 6 semanas. Si tenemos maniobras de Ortolani o de Barlow positivo, pero tenemos una cadera que está estable clínicamente, se puede hacer el estudio entre las 2 y las 4 semanas. Pero si hay una sospecha inminente de displasia y hay una cadera inestable, en ese momento hacemos la ecografía de inmediato. Estos son criterios del doctor Theodore Hark en el año 95. Y esto es lo clásico, una niña que tiene asimetría de pliegues y que la afectada, la cadera con asimetría de pliegues es la cadera izquierda. Entonces, cadera izquierda, niña y asimetría de pliegues. Esta es una de los cuadros clínicos más frecuentes por la cual nos envían al paciente. La técnica de exploración, vamos a hablar ahora de la técnica de exploración. El paciente va a estar acostado, tenemos que usar transductores lineales de alta frecuencia, 7.5 a 10, a 12, a 14 MHz. Vamos a hacer cortes longitudinales y transversales sobre la cadera. Por supuesto, vamos a hacer examen rutinario de ambos lados. Vamos a obtener una secuencia de obtención de imágenes y, por supuesto, esta técnica es la única técnica que nos permite hacer una exploración dinámica. Y así, entonces, colocamos nuestro paciente en decúbito lateral, derecho e izquierdo. Vamos a colocar el transductor en sentido longitudinal, siguiendo el eje mayor del cuello femoral para obtener una vista coronal de la cadera. Fíjense que la pierna está ligeramente semiflexionada, no debe estar completamente flexionada ni completamente estirada, debe tener una posición neutra. La mamá nos ayuda en el momento que estamos haciendo el examen y nosotros con una mano agarramos la piernita del bebé y con otra mano colocamos el transductor. Este examen se puede hacer durante la lactancia materna. Fíjense que en este momento tenemos dos fotografías donde la madre le está dando el pecho, la mama al bebé y tenemos las piernitas semiflexionadas y colocamos el transductor lineal siguiendo el eje mayor del cuello femoral, recuerden, para obtener una visión coronal de la cadera. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía? Las que todos hacemos ultrasonido las conocemos. Es de bajo costo, es rápido en manos entrenadas porque tenemos que tener el entrenamiento adecuado. Es rápido entre 5 a 10 minutos aproximadamente una vez que tengamos el entrenamiento adecuado. El método es transportable, nosotros podemos hacerlo en la cama o en la incubadora del bebé. Es el método de elección entre 0 y 4 meses, aunque en lo que el paciente cumpla 4 meses estrictamente, no es que no podemos hacer el estudio. Es la etapa ideal. Pero mientras tengamos la visión adecuada, mientras no se nos hayan osificado la cabeza femoral y la fisis, podemos hacer el estudio. El eco nos brinda un gran detalle anatómico y, como dijimos anteriormente, nos brinda la posibilidad de hacer un test dinámico.
Es muy importante, y fíjense, según Boal, en el año 91, hace bastante tiempo, dijo que la sensibilidad y especificidad de la ecografía para el diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera es cercana al 100%. Pero, por supuesto, en manos entrenadas, que tengamos ya el entrenamiento adecuado para hacer el procedimiento. Todo comenzó en el año 1980 con el doctor Reinhard Graf de la Universidad de Graz en Austria, el cual diseña el primer método, que es el método estático, que es el método donde hacemos las mediciones. Posteriormente, el doctor Theodor Hark de Estados Unidos diseña lo que es el método dinámico, y después, en el año 93, el doctor Hark con el doctor Graf y el doctor Clark hacen un consenso y se establece lo que se denomina el examen estándar dinámico mínimo, bajo el cual nosotros hacemos nuestro paciente. Recordar que la cadera pediátrica es eminentemente cartilaginosa, es rica en cartílago, por lo tanto, al tener alto contenido en cartílago, pues se va a ver muy bien en la ecografía. Y además, la hipervascularidad del núcleo se va a ver ecográficamente, y lo que se traduce en una zona ecogénica central, y esto se va a ver de 2 a 4 semanas antes de que se vea en la radiografía. Esta hipervascularidad del núcleo todavía no se ha osificado, pero ya la vemos ecográficamente. Para verla en la radiografía habría que esperar que se osifique totalmente. Y entonces vamos a ver lo que es el corte estándar. El doctor Graf, colocando el transductor en sentido sagital sobre el eje mayor del cuello femoral, vamos a obtener lo que se denomina un corte coronal estándar. Este corte es importantísimo porque tenemos que tener todos los elementos de este corte estándar en el mismo plano para evitar cometer errores y convertir caderas normales en patológicas y viceversa. Y tenemos que hacer la identificación de los elementos en el corte estándar. Recordar que esta es la parte superior del paciente, esta es la parte lateral, esta es la parte inferior, para acá están los pies, y aquí tendríamos la parte medial. Entonces, en sentido ascendente, tendríamos la fisis o futuro cuello femoral, esta imagen redondeada que corresponde a la cabeza femoral. En la parte medial, acá tendríamos la entrada del cartílago trirradiado, e inmediatamente por encima de él tendríamos el techo óseo o o acetábulo, el cual en su parte más anterior termina en una parte más ecogénica que termina en punta de bisel, que corresponde al promontorio, y el cual será uno de nuestros puntos básicos de referencia. Tenemos que tener en cuenta que también debemos tener en el mismo plano el borde libre del ilíaco, el triángulo del techo cartilaginoso, el cual está conformado por la cápsula articular, por el glúteo menor y por el borde libre del ilíaco y por el techo cartilaginoso en sí. El techo cartilaginoso en sí tiene una parte más redondeada, más gruesa y ecogénica, que se denomina labrum o rodete fibrocartilaginoso. Aquí estaría el glúteo del paciente. Entonces, estos son todos los elementos del corte estándar. Cuando nosotros hacemos este corte, tenemos que tenerlos a todos en el mismo plano para que no cometamos errores a la hora después de trazar las líneas y hacer las mediciones. Y aquí lo vemos en el ultrasonido, el corte estándar. Tendríamos la fisis o futuro cuello femoral, la cabeza femoral, la entrada del cartílago trirradiado, el techo óseo o acetábulo, el promontorio que termina en punta de bisel, el borde libre del ilíaco, el triángulo del techo cartilaginoso, el cual tiene que ser angosto y libre de ecos, el techo cartilaginoso en sí, el cual tiene la parte más redondeada, que es el labrum o rodete fibrocartilaginoso. Todos estos elementos tienen que estar en el mismo plano, eso es muy importante. Antes de entrar en la parte patológica y en la parte de las mediciones, tenemos algunas variantes anatómicas. Recuerden que podemos tener un corte estándar sin imagen ecogénica central, o sea, sin punto de osificación, pero también podemos tener una imagen con punto de osificación, que comienza como una hipervascularidad central y después se osifica. Y otra variante que es causa a veces de chasquido articular es una imagen ecogénica por delante de la entrada del cartílago trirradiado, que no es más que una hipertrofia del ligamento redondo. Eso es importante identificarlo porque a veces ella puede ser causa de chasquido articular y es una causa de referencia para que hagamos el ultrasonido. Eventualmente en los pacientes con displasia del desarrollo de la cadera puede haber hipertrofia del ligamento redondo, y también va a haber, a veces va a haber también en
sobre todo en las displasias del desarrollo de la cadera, grado 4, la cadera grado 4, va a haber hipertrofia del pulvinar. Entonces, una vez que tenemos nuestro transductor, vamos a ver que en ese corte estándar vamos a trazar 3 líneas. La primera línea es la línea base. Estas son las líneas que trazó el Dr. Graf para diseñar el método estático. La línea base va por el borde libre del ilíaco, pasa por el promontorio y atraviesa la cabeza femoral. Esa es la línea base. La segunda línea es una intersección de una línea que va desde el promontorio, bordea el acetábulo y pasa por encima de la entrada del cartílago triradiado. Y esa es la línea del techo óseo o la línea del acetábulo. Y la tercera línea va desde el promontorio, desde el promontorio y bordea el techo cartilaginoso. Y esa es la línea del techo cartilaginoso. Entonces tenemos 3 líneas: línea base, línea del techo óseo y línea del techo cartilaginoso. Estas 3 líneas nos van a dar 2 ángulos. El primer ángulo es el ángulo alfa o ángulo del techo óseo. El ángulo alfa tiene que ser todo el tiempo mayor de 60 grados. El segundo ángulo es el ángulo beta, que es el ángulo del techo cartilaginoso. Y este ángulo está dado por la intersección de la línea base con la línea del techo cartilaginoso. Y este ángulo tiene que ser todo el tiempo menor de 55 grados. Entonces, el ángulo alfa mayor de 60, el ángulo beta menor de 55 grados. Y aquí lo vemos en nuestra fotografía. La línea base, la línea del techo óseo y la línea del techo cartilaginoso, la cual bordea el labrum y bordea el techo cartilaginoso. Aquí tenemos 2 ejemplos. Desde el promontorio, la línea del techo, la línea base, la línea del techo óseo, y aquí tenemos la línea base y la línea del techo cartilaginoso bordeando el labrum. Ok, basado en estos ángulos, el Dr. Graf clasificó la cadera en 4 grandes tipos. La cadera madura tipo 1, la cadera inmadura o tipo 2, que es la cadera típica de los recién nacidos, la cadera tipo 3 sublujada o excéntrica y la cadera tipo 4 lujada, que es la tipo 4. Sin embargo, la clasificación de Graf inicialmente fue mucho más compleja, a pesar de que después se ha ido simplificando cada día más. Pero para que tengan en cuenta, la clasificación de Graf inicialmente tenía los 4 tipos de cadera. Sin embargo, él subdividía la cadera tipo 2 en tipo 2A, B, C y D. La cadera tipo 3 era única y la tipo 4 igual, al igual que la tipo 1. Cada una tiene sus características. Pero cada día se ha ido simplificando más y en conjunto con los ortopedistas que trabajamos, básicamente trabajamos con los 4 grandes tipos de la cadera según la clasificación de Graf. Entonces vamos a hablar de la cadera tipo 1, que es la foto que le he mostrado hasta este momento. Tiene un buen molde óseo, tiene un promontorio angulado que termina en punta de bisel, tiene un triángulo del techo cartilaginoso y libre de ecos, porque cuando la cadera se empieza a tratar de salir, empieza a golpear el triángulo del techo cartilaginoso y le produce zonas de fibrosis. El ángulo alfa es mayor de 60 y el ángulo beta menor de 55. Y estas caderas no requieren control ecográfico. Si estamos seguros que es una cadera tipo 1, esta cadera no requiere control ecográfico. Y esto sería el ejemplo de una cadera tipo 1. Un ángulo alfa mayor de 60, un ángulo beta menor de 55 y todas las características. Triángulo del techo cartilaginoso, angosto, promontorio afilado y el triángulo angosto y el ángulo alfa mayor de 60 y el ángulo beta menor de 55. Y aquí lo vemos en nuestro esquema con nuestra fotografía en el ultrasonido. Entonces vemos la línea base que pasa por el borde libre del ilíaco, por el promontorio, y las 2 líneas que nos dan los 2 ángulos. Y vemos que el ángulo alfa está en 65 y el ángulo beta en 50, una cadera tipo 1 normal. Aquí tenemos otra cadera tipo 1 completamente normal. Fíjense que los equipos actuales, esto es importante porque si usted va a comprar un equipo de ecografía y va a hacer ultrasonido de cadera, tiene que pedir que le anexen el software para tener las medidas, las líneas y poder trazar los ángulos. En este caso, el equipo nos dice que el ángulo alfa está en 62 y el ángulo beta en 37, lo que significa que es una cadera tipo 1. Y es más, los equipos actuales ya nos dan hasta el tipo de cadera basado en los ángulos
que tiene el equipo introducido a través del shock. La cadera tipo 2 o inmadura, que es la característica típica de los recién nacidos prematuros, tienen un buen molde óseo, puede haber un pequeño retraso en la osificación, el promontorio pueda que no esté en punta de bisel, sino redondeado, el triángulo del techo cartilaginoso amplio, ya no es tan angosto, la cabeza femoral tiene un cubrimiento satisfactorio todavía, observándose un ángulo alfa entre 50 y 59 y el ángulo beta 55 o un poco mayor. Con esta variante entre 50 y 59, recuerden que podemos jugar si la cadera puede ser 2A, 2B, 2C o 2D. Y vamos a ver un ejemplo de una cadera tipo 2. Entonces vemos que el ángulo alfa es mayor, está entre 50 y 59 y el ángulo beta está en 55 o más. Recuerden que el ángulo beta debe ser menor de 55. Y veamos un ejemplo de una cadera tipo 2. Fíjense, aquí tenemos el borde libre del ilíaco, el promontorio, la línea base, y el equipo nos dice que el ángulo alfa está en 54, lo que nos dice que ya no está en mayor de 60, lo que nos dice que es una cadera que está tipo 2, está entre 50 y 59. El ángulo beta no lo vemos en la fotografía, pero medía 58, o sea, estaba ligeramente por encima de lo normal. Aquí tenemos otro ejemplo de una cadera tipo 2, fíjense, desde el promontorio, bordeando el ángulo, la línea del techo óseo, pasando por la entrada del cartílago irradiado, y el equipo nos dice que el ángulo está en 52 grados, o sea, está entre 50 y 59. Es una cadera tipo 2. Ok, la cadera tipo 3 ya tiene un molde óseo bastante pobre, el promontorio ya no está ni en punta de bisel ni redondeado, sino que está aplanado. Va a haber una lateralización persistente del fémur, el triángulo del techo cartilaginoso va a estar desplazado porque la cabeza tiende a salirse, lo golpea y le produce zonas de fibrosis. Eso se traduce ecográficamente en ecos intensos. El ángulo alfa está entre 43 grados o menos y el ángulo beta por encima de 70, generalmente por encima de 77. Y fíjense cómo van cambiando las cosas. Entonces, esto sería una cadera tipo 3 excéntrica o sublujada. Y aquí vemos en el esquema cómo entonces la cabeza se empieza a salir, apenas la línea base que pasa por el promontorio, el cual está aplanado, apenas corta una pequeña parte de la cabeza femoral, porque casi toda está afuera, la cabeza tiende a salirse y golpea al triángulo del techo cartilaginoso, el cual se ensancha y le produce zonas ecogénicas llenas de eco que se traducen en zonas de fibrosis. Y el ángulo alfa disminuye y está ahora en 43 o menos, y el ángulo beta aumenta a 77 o más. Y aquí vemos un ejemplo de una cadera tipo 3. Fíjense, aquí tenemos el borde libre del ilíaco, la línea base, la línea del techo óseo. Fíjense que el acetábulo ya no tiene esa concavidad, sino que está rectificado, y el ángulo alfa mide 42 grados y el ángulo beta casi 70. Y miren el triángulo del techo cartilaginoso, que está ensanchado y con muchos ecos en su interior, porque son zonas de fibrosis, porque la cabeza tiende a salirse y lo golpea. Y aquí tenemos entonces, fíjense cómo se ha reducido el espacio de cobertura de la cabeza femoral por parte del acetábulo, el cual es una pequeña porción nada más. Lo que nos dice que es una cadera que está sublujada. Y aquí lo vemos en el esquema, el ángulo alfa en 42 y el ángulo beta en 69. Aquí tenemos otro ejemplo de una cadera tipo 3. Fíjense, aquí tenemos otra vez la línea base pasando por el borde libre del ilíaco y apenas corta esta pequeña porción de la cabeza femoral. Casi toda la cabeza está afuera, tiende a salirse y golpea al triángulo del techo cartilaginoso, le produce ecos internos, lo que se traduce en zona de fibrosis. El acetábulo no tiene el molde adecuado, está rectificado, y el ángulo alfa está en 42 y el ángulo beta en 66. Y fíjense que el equipo ya nos dice que es una cadera tipo 3/4. Aquí tenemos otra cadera tipo 3. Fíjense que la cabeza femoral está casi toda afuera, excepto por esta pequeña porción. Y fíjense como el triángulo del techo cartilaginoso está ensanchado y tiene muchas zonas ecogénicas en su interior, porque son zonas de fibrosis. Y por último, la cadera tipo 4, que la cadera tipo 4 tiene un molde óseo muy pobre,
el promontorio está aplanado, el triángulo del techo cartilaginoso se puede quedar atrapado porque la cabeza se sale completamente y atrapa al triángulo del techo cartilaginoso. Y como también veremos, va a invaginar al labrum o al rodete fibrocartilaginoso. Vamos a ver nuestro esquema de la cadera tipo 4. Fíjense, aquí tendría que estar la cabeza femoral. Aquí tendríamos el acetábulo, el techo cartilaginoso y la cabeza se sale, la fisis se lateraliza completamente, la cabeza se sale, aplasta al triángulo del techo cartilaginoso, lo puede atrapar e invagina al labrum. Y el labrum eventualmente puede quedar pegado al promontorio. Aquí tenemos una cadera tipo 4. Cuando trazamos la línea, fíjense que toda la cabeza femoral está completamente fuera del molde. Aquí tenemos el acetábulo completamente rectificado, la entrada del cartílago irradiado. Aquí todavía la cabeza no ha atrapado al triángulo del techo cartilaginoso, no ha terminado de salirse hasta acá, pero fíjense, esta zona ecogénica redondeada corresponde al labrum o rodete fibrocartilaginoso que se encuentra completamente invaginado. Posteriormente, en la segunda parte de la charla, veremos las maniobras dinámicas y vemos cómo esta cabeza está completamente fuera del molde y también hay una zona ecogénica acá que se ha hipertrofiado, que es el pulvinar, que es un paquete graso que se hipertrofia en los pacientes con displasia del desarrollo de la cadera. Y es una información muy importante que le brindamos a los ortopedistas, decirles cuando el pulvinar está hipertrofiado, al igual que el labrum cuando se encuentra invaginado por la cabeza femoral. Aquí tenemos otro ejemplo de una cadera tipo 4. Fíjense que la cabeza está completamente afuera, el labrum está invaginado, el triángulo del techo cartilaginoso está ensanchado, tiene muchos ecos en su interior. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense cómo la cabeza está completamente afuera, el labrum está invaginado, el triángulo del techo cartilaginoso ensanchado con muchos ecos en su interior. Y fíjense, cuando trazamos la línea base, vemos que toda la cabeza femoral en ambos pacientes está completamente afuera y hay una lateralización persistente de la fisis o del futuro cuello femoral. Aquí le mostramos un caso donde sí la cabeza ya se salió completamente, atrapó al triángulo del techo cartilaginoso e invaginó al labrum y lo comprime contra el acetábulo y contra el promontorio. Estas imágenes las podemos ver perfectamente con el ultrasonido. Son imágenes que antes se demostraban exclusivamente con la artrografía, la cual, pues, como ya veremos al comparar los métodos, la artrografía se sigue haciendo, pero cada día menos, debido a que, pues, la ecografía, a medida que avanzan los equipos, a medida que nos entrenamos más, podemos darle al ortopedista una visión importante de toda la parte cartilaginosa de la cadera. Entonces vemos como la cabeza está completamente afuera, el labrum invaginado y el triángulo del techo cartilaginoso atrapado y la fisis completamente lateralizada. Este es un ejemplo de una cadera, de displasia del desarrollo de la cadera bilateral, completamente bilateral. Fíjense que hay un molde óseo muy pobre, el acetábulo está completamente rectificado. En ambos casos el labrum está invaginado y en ambos casos el triángulo del techo cartilaginoso está ensanchado con muchos ecos en su interior. Y aquí tenemos un paciente que tenía una patología denominada artrogriposis. Las artrogriposis cursan con displasia del desarrollo de la cadera en forma bilateral. Y aquí tenemos entonces una displasia de la cadera bilateral. Fíjense cómo la cabeza está completamente afuera en ambos lados. El triángulo acá atrapado. Acá también tiene muchas zonas, muchos ecos en su interior. Y la cabeza femoral está completamente lujada, con una rectificación y un molde óseo muy pobre. Y este es un casito lamentable, pues un niñito, hijo de una colega, el cual cursaba con acondroplasia y tenía una lujación también bilateral de la cadera. Fíjense cómo está completamente afuera. Miren el borde libre del ilíaco en ambas caderas, el molde óseo muy pobre. En ambos casos el labrum está invaginado y en ambos casos el triángulo del techo cartilaginoso está ensanchado y con muchos ecos en su interior. Entonces, este es el método de Graf, el método estático, el cual cuando nos estamos iniciando en ecografía pediátrica, en el entrenamiento de ecografía de la cadera pediátrica, yo recomiendo particularmente primero aprenderse bien el método de Graf para pasar posteriormente al método de Hart. Y miren acá, pues, cómo la cabeza femoral
se encuentran completamente por fuera del molde óseo cartilaginoso. Y recordar que los ángulos son inversamente proporcionales. A medida que el ángulo alfa disminuye, el ángulo beta va a aumentar. Los ángulos son inversamente proporcionales. Y es muy importante, y comparando con una radiografía, yo cuando estaba aprendiendo a hacer ecografía de cadera pediátrica en Bogotá con el doctor Luis Fernando Novoa, nos poníamos como entrenamiento pues una radiografía de cadera en el sentido que yo coloco el transductor, y entonces observamos pues las cosas que vemos en la radiografía y las que no vemos en la radiografía, que la mayoría de la zona cartilaginosa, que es donde verdaderamente está el problema, pues no lo vemos en la placa simple. Y en la placa simple tendríamos que trazar medidas indirectas a través de estructuras óseas para llegar a un diagnóstico que está eminentemente en la parte cartilaginosa. Entonces, fíjense que no vemos la cabeza femoral, en la radiografía no vemos el triángulo del techo cartilaginoso, no vemos el labrum, no vemos la cápsula articular, etc. Ok, ya vimos entonces la parte del ultrasonido estático, el método estático del Dr. Graf. Ahora, en la segunda parte de la charla, vamos a ver la parte dinámica, el examen dinámico del Dr. Hark, y posteriormente veremos como conclusión lo que se denomina el examen estándar dinámico mini. Los objetivos del examen dinámico es ver la posición de la cabeza femoral, si está normal, si está sublujada o si está dislocada, que es lo mismo objetivo del examen de Graf, pero también aparte del examen dinámico nos permite ver la estabilidad de la cabeza femoral, si está normal, si está laxa, si es dislocable, si es reducible, si no es reducible, y también nos permite ver la anatomía del acetábulo y de la cabeza femoral, cómo está la profundidad, la configuración, el centro de osificación, etc. Estos son datos muy importantes, sobre todo cuando hay displasia en el desarrollo de la cadera, y son datos que le brindamos al ortopedista para ver cuál será el futuro de este paciente basándonos en los datos que brinda la ecografía. El examen dinámico se puede hacer con las maniobras de Ortolani o las maniobras de Barlow. Nosotros no lo hacemos con las maniobras de Ortolani porque para hacerlo con las maniobras de Ortolani tendríamos que tener al pediatra como asistente al lado de nosotros o al ortopedista, que mientras ellos le hacen la maniobra, nosotros hacemos la ecografía. En cambio, la maniobra de Barlow, la cual nosotros la hacemos, tomamos con una mano la piernita del paciente y con otra mano el transductor, y recuerden que la maniobra de Barlow vamos a hacer una aducción y un empuje tratando de llevar la cadera hacia la parte posterior. Porque queremos ver si hay lujación posterior de la cadera. ¿Por qué? Porque el 95% aproximadamente de todas las lujaciones de la cadera ocurren hacia la parte posterior. Y en esto consiste hacer la ecografía con la maniobra de Barlow. Entonces, esta es una técnica que se denomina en 4 pasos, porque tiene 4 pasos como la vamos a hacer. Tenemos el primer paso en coronal neutral, el segundo paso en coronal en flexión, el tercer paso sería en transverso en flexión y el cuarto paso sería en transverso en neutral. Recordar que el coronal en flexión y el transverso en flexión lo vamos a hacer en el momento que estamos haciendo el estrés de la cadera, o sea, estamos haciendo la parte dinámica de la cadera. Y vemos acá, aquí tenemos el paciente en decúbito supino, a diferencia del método de Graf, al paciente lo colocamos en decúbito supino con la piernita ni tan estirada ni tan flexionada en posición neutral, y vamos a colocar el transductor siguiendo el eje mayor del cuello femoral. Entonces, inicialmente, aquí nos daría, en este corte, en esta maniobra nos daría el corte, exactamente el corte del Dr. Graf, que fue el primero que hicimos. Posteriormente, vamos a seguir con el transductor siguiendo el eje mayor del cuello femoral en sentido sagital, y con una mano, con la otra mano, vamos a mover la pierna del paciente, le vamos a hacer aducción y empuje posterior, como lo vemos acá, para tratar de, entre comillas, tratar de sacar la cadera hacia la parte posterior. Posteriormente, vamos a rotar el transductor, hay un display con el video, para colocarlo en posición transversal, y obtener una visión transversal de la cadera. Vamos a ver entonces el paso número 1, con la vista coronal, con la cadera en posición neutral. El niñito va a estar en decúbito supino y colocamos el transductor siguiendo el eje mayor del cuello femoral
Y el corte que vamos a obtener en este primer paso es exactamente el mismo corte que obteníamos con el corte del Dr. Graf. Es el mismo corte. Y vamos a obtener los mismos elementos que observamos en el corte original del Dr. Graf, con la cadera en coronal en posición neutral. Estos elementos no los vamos a repetir porque ya los hemos hablado durante toda la primera charla. El segundo paso, que es el paso número 2, que es la vista coronal, pero con la cadera en flexión. Entonces vamos a colocar el transductor siguiendo el eje mayor del cuello femoral, en longitudinal, y la piernita del paciente la vamos a flexionar y la vamos a empujar hacia atrás. Aducción y empuje, haciendo la maniobra de Barlow. Y esta maniobra vamos a estudiar tanto el acetábulo medio como el elemento más importante, que es el acetábulo posterior. ¿Por qué? Porque recuerden que si la cadera se luja, más del 95% se van a lujar en sentido posterior. Entonces, vamos a estudiar entonces el acetábulo posterior, que parece como un triangulito. Este triángulo está dado por el isquion, por la entrada del cartílago tirradiado y por el ilíaco. Y esta parte más ecogénica de este triángulo corresponde a la cápsula articular. Y esto es lo que debemos ver cuando tenemos el traductor ubicado hacia la parte posterior. Porque si en este momento nosotros observamos la cabeza femoral completa, quiere decir que durante la maniobra de Barlow, la cabeza se está saliendo, se está alujando. Y ya vamos a ver el ejemplo. Si aquí tenemos, estudiando el acetábulo posterior, lo que tenemos que observar es nuestro triángulo. Pero si observamos en este momento, en esa misma zona, hacia la parte posterior, la cabeza femoral completa, significa que la cabeza se salió. La cadera se está alujando en sentido posterior. Entonces, esto sería anormal y esto sería lo normal. Y estas serían las tres posibilidades. Una cadera, el acetábulo posterior normal, un acetábulo posterior donde se observa completamente la cabeza femoral, lo que dice que está lujado completamente, y hacia la parte posterior una parte intermedia. No se ve el triángulo completo, pero tampoco se ve la cabeza femoral completa, lo que nos dice que esto debe ser una cadera sublujada. Entonces, esto es una cadera normal, una cadera lujada, que sería tipo 4 en el método de Graf, y una cadera sublujada, que sería tipo 3 en el método de Graf. Y aquí vemos cómo sería en nuestro video una cadera estudiándola hacia la parte posterior, una cadera tipo 3 o sublujada. Y donde vemos el acetábulo posterior, no se ve completamente la cabeza femoral, pero tampoco se ve la pequeña porción del triangulito. Tenemos una parte intermedia, lo que nos dice que esta es una cabeza que está sublujada. En cambio, acá, este es un pacientico donde observamos que tenemos que hay una cabeza femoral completamente fuera del molde. En el momento que estamos estudiando el acetábulo posterior, se desapareció el triangulito y observamos entonces la cabeza femoral completa. Lo que nos dice pues que si estamos a nivel posterior, esta es una cabeza femoral que se está lujando en sentido posterior. Aquí tenemos entonces otra cadera lujada a nivel del acetábulo posterior. Podemos encontrar incluso eventualmente el labrum invaginado como en esta fotografía acá. Ahora pasamos al paso número 3, donde vamos a rotar el transductor y vamos a obtener en visión transversal con la cadera en flexión. Vamos a obtener ahora una vista transversal de la cadera. No soltamos la pierna del bebé, las mantenemos tomadas y lo que vamos es a rotar el transductor para obtener una visión de la cadera en transverso. Y fíjense acá, como en la fotografía, estamos estudiando la cadera en sentido transverso. Y esta imagen que nos va a dar este corte, como regla mnemotécnica, le decimos que parece una letra U, donde esta letra U está dada por la fisis y por el acetábulo, y la cabeza femoral debe quedar completamente adentro de este molde que parece una letra U, que nos indica que la cabeza femoral está completamente estable. Y fíjense acá cómo estamos el transductor en sentido transverso, tenemos la pierna flexionada, estamos haciendo la maniobra de Barlow, estamos empujando hacia atrás y vemos que nuestra cabeza femoral se mantiene en el molde entre el acetábulo y la fisis, lo que nos indica entonces que esta cadera está completamente estable. Aquí la vemos otra vez en este video, observamos cómo tenemos nuestro molde que parece la letra U. Aquí vemos entonces la cabeza femoral
la fisis, el acetábulo y nuestra cabeza femoral dentro de la letra U. Lo que nos dice que esa cabeza femoral está completamente estable dentro del molde. Fíjense cómo durante la maniobra de Barlow, nuevamente la letra U, aquí tenemos el acetábulo, la fisis y la cabeza femoral completamente adentro de nuestro molde. Aquí lo vemos en esta fotografía. Igual, miren la letra U, cómo se ve perfectamente. Y vemos acá la fisis, la cabeza femoral, y aquí vemos el acetábulo. En cambio, aquí tenemos nuestra cabeza femoral completamente dentro de la letra U, que está dentro del molde. En cambio, acá, la cabeza femoral se ha salido completamente, porque se ha lujado en el momento de la maniobra. Y se hipertrofia este panículo graso, este paquete graso que se denomina pulvinar, el cual se hipertrofia e impide que la cabeza femoral vuelva nuevamente a su molde. Y esto es una de las cosas que tenemos que informarle al ortopedista cuando estamos haciendo la ecografía, si la cabeza es dislocable, no es dislocable, si se reduce o no se reduce. Y si no se reduce, una de las causas por la cual no se reduce es por hipertrofia del pulvinar. Y fíjense acá, en transverso en flexión, como observamos, pues que aquí se perdió el molde de la letra U y la cabeza está completamente afuera. Fíjense que no hay molde, el paciente se salió y la cabeza está completamente afuera del molde, lo que nos indica que es una cadera en un transverso en flexión completamente lujada. Y fíjense la diferencia de una cadera normal con una cadera que está lujada. Vamos a esperar que corran los videos. Aquí los tenemos, fíjense. Esta es una cadera normal y esta es una cadera que está completamente lujada. Este pacientico ya se lo había mostrado y vemos pues que esta cadera está dentro del molde en la letra U y este está completamente afuera. Y aquí vemos entonces cómo se correlaciona una cadera tipo 3, aquí vean que está sublujada, donde gran parte de la cabeza femoral está afuera, pero hay una pequeña porción que es cortada acá. Esta U, en este momento no parece una U, sino parece como una V, como una letra V, donde una pequeña porción de la cabeza femoral está dentro del molde y el resto está completamente afuera. Y cuando estudiamos el acetábulo posterior, observamos que la cabeza no está completamente afuera, pero ni se produce la imagen del triángulo. Lo que nos dice entonces, nos correlaciona tanto en el corte coronal como en el corte transversal de que esta es una cadera que está sublujada. Y esta es una cadera que está completamente lujada. Fíjense, una cadera completamente tipo 4, donde la cadera está completamente fuera del molde. Fíjense dónde está la fisis, miren dónde está el acetábulo y la cabeza está completamente afuera. Y aquí también hay hipertrofia del pulvinar. Es más frecuente en la cadera izquierda, ya le dije al comienzo de la charla, pero aquí les muestro una lujación de la cadera derecha, que no es lo más frecuente, pero que puede ocurrir. Y aquí tenemos una lujación de la cadera izquierda y aquí tenemos una lujación de la cadera derecha. Y fíjense cómo ambas están completamente fuera del molde óseo cartilaginoso. Las dos caderas están lujadas. No es el mismo paciente, en este caso son dos pacientes distintos. Ok, y por último, el paso número 4, de donde tenemos la cadera en posición neutral nuevamente. Volvemos con la cadera en posición neutral, pero la vista es en transverso. Ya aquí no estamos haciendo la maniobra dinámica, sino que volvemos otra vez a nuestra posición original, pero con el transductor en sentido transverso. Y aquí vamos a observar entonces la cabeza femoral, la entrada del cartílago irradiado, el isquion y el pubis. Y aquí estamos en posición neutra. En algunos autores dicen que esta imagen se corresponde con lo que se pareciera una flor. No sé qué tipo de flor, pero parece como una flor. Ok. Entonces, en posición neutral, observamos también entonces la cabeza femoral, que puede estar completamente afuera, como en este caso, y observamos nuevamente una de las cosas que les dije al comienzo, que podemos observar la hipertrofia del paquete graso que se llama el pulvinar, y el cual impide el pulvinar que la cabeza femoral vuelva al molde. Y esta es una de las cosas importantes que tenemos que transmitirle a los ortopedistas. Ok, ya terminamos con el método de Graf y el método de Hart. Y ahora el consenso entre Graf, Hart y Clark establecieron lo que se denomina examen estándar dinámico mínimo,
¿En qué consiste el examen estándar dinámico mínimo? Como su nombre lo indica, no tenemos que hacer todos los pasos del método de Harp, sino el corte de Graf y 1 o 2 pasos del método de Harp, del método dinámico, que puede ser un coronal neutral o en flexión y un transverso en flexión, en reposo y con estrés. Debemos recordar que hay muchas escuelas en el mundo entero, unas que hacen el método de Graf, otras hacen el método de Harp, y otros, como nosotros, que hacemos el examen estándar dinámico mínimo, una combinación del método estático con el método dinámico. Y aquí tenemos, pues fíjense, una correlación, el método de Graf, en este caso tenemos una cadera izquierda tipo 4, fíjense que el ángulo alfa está en 33, y aquí tenemos una cadera derecha tipo 3, cuyo ángulo alfa está en 43. Pero ¿dónde está la correlación? Una es tipo 3, la otra es tipo 4, pero cuando hacemos la parte dinámica, ambas están inestables. Una está completamente lujada y la otra está sublujada. O sea, se correlaciona la parte estática con la parte dinámica. Y en esto consiste el examen estándar dinámico mínimo, que es el cual nosotros hacemos a nuestros pacientes. Y ya terminando, pues comparando con otros métodos, con la tomografía, con la placa simple, con la resonancia magnética y con la artrografía, recordemos que la placa simple, la artrografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, pues ya veremos las ventajas y desventajas. La placa simple sigue siendo buena, pero produce radiación ionizante, al igual que la tomografía. Recordemos los principios de Alara, la imagen Gently, de hacer el diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible, y si la ecografía bien hecha, con manos entrenadas, tiene un porcentaje de sensibilidad, especificidad del 100%, pues la placa simple no es que es mala, pero depende de otra persona que la haga. Si la placa está bien hecha, si no tiene rotación o tiene basculación, probablemente vamos a trazar medidas normales, pero si la placa está rotada o basculada, trazando medidas indirectas sobre estructuras óseas para llegar a la parte cartilaginosa, podríamos cometer errores. Los movimientos del paciente nos pueden hacer también cometer errores a la hora de las mediciones por una placa no bien hecha, y también, por supuesto, una placa con una calidad mal realizada también nos puede llevar a cometer errores. La artrografía es un método que requiere de anestesia, es un método invasivo de difícil ejecución, puede causar complicaciones. Si no tiene la técnica adecuada, puede el paciente tener artritis séptica. Nosotros no se usa de rutina. La artrografía ha quedado para aquellos pacientes a los cuales se intervienen quirúrgicamente o tienen algunas complicaciones y se quiere saber con más especificidad la posición del labrum en la parte postquirúrgica, y pues quedaría para algunos casos muy especiales. Igual que la tomografía y la resonancia magnética, son de difícil ejecución, son métodos costosos, requieren de equipos sofisticados, no son adecuados para seguimiento. La resonancia magnética está indicada en los posoperatorios tardíos, al igual que en algunos casos de la artrografía. Allí la resonancia magnética se usa con bastante eficacia, sobre todo en Estados Unidos. Y ya terminando, pues una de las preguntas que siempre nos hacen nuestros médicos a los cuales estamos entrenando: doctor, ¿cuántos pacientes tenemos que hacer para tener el entrenamiento adecuado? Los que hacemos ecografía pediátrica sabemos que la ecografía de cadera es una de las que requiere de mayor entrenamiento, porque los pacientes normales los podemos fotografiar como patológicos y viceversa. Fíjense que la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica dice que deberíamos hacer 200 pacientes bajo supervisión directa y 200 pacientes bajo supervisión indirecta. Generalmente, los alumnos que nosotros entrenamos, nosotros creemos que aproximadamente con entre 50 pacientes con supervisión directa y 50 pacientes con supervisión indirecta, yo creo que la persona debería estar entrenada para hacer el diagnóstico eventual de una displasia en el desarrollo de la cadera. Sin embargo, pues todo requiere un entrenamiento, todo requiere pericia, todo requiere de la experiencia que vayamos ganando con los años para llegar al diagnóstico definitivo. Y es muy importante que cuando el niño tiene displasia del desarrollo de la cadera y está en tratamiento con el arnés de Pauli o con la férula de Jordan, el examen debe realizarse con las correas puestas. No vayamos para determinar que la cabeza femoral esté bien posicionada. No vamos a hacer
que llega el paciente, tiene el arnés de Paulo, tiene la férula de Jordan, y nosotros vamos a hacer el estudio quitándole estos aditivos, porque entonces probablemente no vamos a ver el grado de estabilidad que tiene la cabeza femoral cuando tiene colocado el arnés de Paulo o la férula de Jordan. El arnés de Paulo y la férula de Jordan actualmente traen unas ventanas abiertas para que nosotros coloquemos el transductor y podamos hacer el estudio con esto puesto. Ya con esto terminamos. De verdad que le quiero dar las gracias a todos. Como conclusión, diría que la ecografía es el método de elección como tamizaje o como screening. Brinda un gran detalle anatómico, no es invasivo, no emite radiaciones ionizantes. Llegar al diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible. Recuerden que estamos trabajando con recién nacidos. Es útil, entre comillas, ya les dije, hasta los 4 meses, y en manos entrenadas tiene un factor mínimo de error. Yo quería dedicarle especialmente esta conferencia a mi gran amiga chileno-venezolana, pero venezolana adoptada por nosotros, nuestra querida doctora Virginia Navarrete, a quien todos llamamos Vicky. Vicky es una de las pioneras de la ecografía musculoesquelética en Venezuela. Tuve la oportunidad con ella de hace muchos años recorrer prácticamente toda Venezuela, ella haciendo la parte musculoesquelética, nosotros haciendo la parte pediátrica, y todos estos esquemas tan espectaculares, tan maravillosos que ustedes han visto, son obra de la doctora Virginia Navarrete, la cual me los dio hace muchos años gentilmente, y nosotros lo que hemos ido adaptándole las nuevas fotos, los nuevos videos, etc. Vicky, si estás viendo la charla, un gran abrazo y espero que la hayas disfrutado. Con esto me despido. Muchísimas gracias, con la imagen del Salto del Ángel, el Churum Merú, la cascada donde yo nací, el estado Bolívar. Y aquí tengo mi Twitter, @guasipati9, que Guasipati porque es el pueblo donde yo nací, y mi teléfono lo pueden agregar, y en un momento determinado alguna consulta por WhatsApp. La estamos haciendo casi todos los días. Tenemos alumnos prácticamente de toda Latinoamérica y de Venezuela, por supuesto, donde estamos haciendo consultas a través de esta vía. Bueno, por su atención, muchísimas gracias. De verdad me siento muy contento, muy halagado. Nuevamente, pues a la Sociedad de Ultrasonido Santiago, a la Sociedad de Ultrasonido del Ecuador, a la Sociedad de Pediatría del Ecuador y a la Sociedad de Terapia Intensiva Pediátrica también del Ecuador. Muchísimas gracias y estamos a la orden para responder cualquier inquietud. Doctor Pedro, muchas gracias. Como siempre, una conferencia excelente, muy didáctica, que nos aclara muchas dudas a todos nosotros como ecografistas, y esperamos también llegar con esta información a los médicos en general, que es un método tan importante, ¿no? Y accesible y de bajo costo para beneficio de los niños que están cerca a nosotros. Tiene muchas felicitaciones de mayor parte latinoamericana. Gracias a todos los participantes. Vamos a dar paso a unas preguntas que nos han enviado. Doctor Pedro, entonces le voy leyendo las preguntas y a ver usted qué opina. Vamos a ver, pues vamos a ver las preguntas de nuestros amigos de toda Latinoamérica. ¡Ah, qué bonita! Marcos Cifuentes pregunta, ¿puede haber disociación clínico-ecográfica de displasia de desarrollo de cadera? Ya va, perdón, que no te escuché. Marcos Cifuentes pregunta, ¿puede haber disociación clínico-ecográfica de displasia de desarrollo de cadera? Mira, generalmente no. Cuando el paciente tiene displasia, el desarrollo de la cadera, como lo dije al comienzo de la charla, la correlación es 100%, porque el ultrasonido tiene una sensibilidad y especificidad del 100%. Si hay una clínica evidente de displasia, el desarrollo de la cadera, y el eco dice que está normal, debe ser reevaluado. Otra pregunta. ¿Puedo obtener los ángulos normales y cuando realizo las maniobras se vea luxación? ¿Qué debo informar en ese caso y qué puedo sugerir? Generalmente cuando tienes los ángulos normales, por lo general no vas a tener luxación. Eso puede ocurrir solamente cuando tienes un niñito recién nacido, prematuro, y entonces en el momento que tú midas los ángulos puede haber una cadera inmadura, y en lo que tú hagas la maniobra pueda que la cadera sea tipo 3 o tipo 4, pero eso es un falso positivo, porque aún hay laxitud de los ligamentos. Por eso es que el paciente no se debe hacer sino a partir si el paciente es normal, se debería hacer posterior a los 15 días y alrededor del mes para evitar estos falsos positivos. Pero por lo general, no. Cuando generalmente tenemos ángulos normales, por lo general las maniobras dinámicas van a ser normales.
En el recién nacido, ¿a las cuántas semanas es lo ideal para el estudio ecográfico de cadera y estudio radiográfico de las caderas? Lo dijimos al comienzo, si el estudio es normal y la clínica es normal, no debería hacerse el estudio. Si el paciente tiene antecedentes familiares de displasia del desarrollo de la cadera, debería hacerse entre las 4 a las 6 semanas. Si el paciente tiene maniobras de Ortolani o Barlow positivo, pero la cadera la cadera está estable, podemos hacerlo alrededor de los 15 días. Y si la cadera es francamente luxable en el momento que el paciente nace, entonces pues lo hacemos y está inestable, hacemos el estudio de inmediato. Daniel Callisaya, para el método estático, ¿no es obligatorio la mesa de Graf para realizar la ecografía? Bueno, lo que pasa es que el doctor Graf inicialmente lo diseñó con la mesa de Graf, pero posteriormente, a pesar de que es muy útil, pero generalmente después que nosotros aprendemos a inmovilizar al paciente, nosotros con el auxiliar o con la mamá o con el asistente, nosotros logramos, como demostramos en la conferencia, nosotros demostramos que perfectamente se puede hacer el estudio sin tener falsos positivos. Pero la mesa de Graf, y cuando el doctor Graf la diseñó, pues indudablemente que en su momento se hizo, pero no, prácticamente en casi, yo he recorrido toda Latinoamérica prácticamente haciendo ecografías de cadera, haciendo talleres, y en ninguna parte tenemos la mesa de Graf. Entonces tenemos que hacerlo con el método que indicamos, tratando de juiciosamente de obtener los elementos del corte estándar que todos queden en el mismo plano. Doctor Iván Garcés, saludos mi estimado Pedro, muy didáctica la charla. ¿Qué Hola significado, Iván, saludos. Saludos a Iván, allá en Quito. ¿qué significado clínico tiene el retraso de aparición del núcleo de osificación de la cabeza femoral y hasta qué edad se aconseja hacer la ecografía de caderas? Mira, el retraso en el núcleo de osificación a veces puede ser, a veces se considera como una variante, dependiendo la edad del paciente. Hay que interrogar bien al paciente a ver cuántas semanas tenía cuando nació. E incluso a veces puede haber ligera asimetría cuando medimos los núcleos de osificación, pero si el resto del examen es completamente normal, siempre lo reportamos así como una ligera asimetría. Pero generalmente nosotros recordemos que con la ecografía vamos a ver el núcleo de osificación entre 2 a 4 semanas antes que en la radiografía, porque el núcleo de osificación comienza con una hipervascularidad central. Esa hipervascularidad a veces puede ser asimétrica, puede que la veamos al comienzo en un lado y en el otro no, pero lo más importante es que le hagamos un seguimiento y que si el resto del estudio está completamente normal, por lo general, ese paciente va a tener un estudio satisfactoriamente normal. Y esperamos hacer la evaluación posterior para hacerle el seguimiento. El ultrasonido se dice que se debería hacer entre los 0 y los 4 meses, pero no es que a los 4 meses ya uno para y ya no puede hacer el estudio, no. Yo puedo hacer el estudio mientras yo tenga una visión completa de todos los elementos del corte estándar. Por ejemplo, si yo tengo un niñito que nació de 34 semanas, de 33 semanas, ese paciente probablemente me va a brindar a mí una ventana acústica adecuada hasta los 5 o 6 meses. En cambio, si yo tengo un niño que nació de 5 kilos, de 4 kilos, ese niñito es probablemente gordito, las caderas van a tener mucho panículo adiposo y probablemente ese paciente ya después de los 4 meses a lo mejor no lo podemos hacer. Todo eso es variable, pero entre los 0 y los 4 meses, por lo general, nunca hemos dejado de hacer un paciente. Lindsay Torres, ¿qué opina de la técnica de Rosendahl? La técnica de Rosendahl, nosotros particularmente no la utilizamos, no tengo experiencia con ella. Henry Carreño, pregunta desde Río Negro, Argentina. Pasados los 4 meses de edad, ¿cuál es el método de elección para evaluar la luxación de cadera? Si pasamos los 4 meses y nosotros no podemos hacer una ecografía satisfactoria, hay que hacer una radiografía simple, indudablemente, porque ya tenemos, pero ¿qué es lo que pasa? Si el paciente nos llega a nosotros a los 4 meses para descartar una displasia, quiere decir que ese paciente no fue evaluado satisfactoriamente ni por el pediatra, ni por el neonatólogo, ni por el ortopedista, porque son cosas que no deberían suceder. Ahora, si el paciente nos llega ya después de los 4 meses y nosotros no podemos obtener todos los elementos del corte estándar en un mismo plano, entonces tenemos que hacer la radiografía así.
María Benavides, excelente doctor, una pregunta. ¿Pueden conseguirse resultados incongruentes entre el método dinámico y el método estático? Creo que es pregunta. Mira, ya esa pregunta la habían hecho, como les dije, generalmente no, por lo general no. Podría pasar, como les dije anteriormente, en pacientes prematuros, donde tengamos falsos positivos, en niños recién nacidos prematuros, a los cuales hay que tenerle mucho cuidado porque tienen mucha laxitud de los tejidos y sobre todo si es hembra, hay que tenerle más cuidado todavía, donde nosotros podríamos medir la cadera con el método de Graf y que nos dé una cadera tipo 2 o inmadura, y cuando le hagamos la maniobra pueda que la cadera se salga del molde, pero eso no significa que esté lujada, sino que estamos actuando, haciendo el estudio muy precozmente. Yo estoy seguro que si a este paciente le repetimos el estudio al mes, mes y medio, va a estar completamente normal. Doctor Pablo Rengifo, ¿usa literalmente el término displasia del desarrollo de la cadera en sus reportes? Sí, así es. Nosotros, nosotros reportamos con una cadera lujada, decimos molde óseo cartilaginoso muy pobre, ángulo alfa 42, un ejemplo, o 37, ángulo beta en 80, triángulo del techo cartilaginoso atrapado, labrum invaginado, etcétera, etcétera. Y conclusión, caderas tipo 4, lujada o cadera con displasia, y displasia correspondiente a displasia del desarrollo de la cadera. Doctor Gibran Mancheno, médico Porque, traumatólogo. porque recuerden que ese es el término que se usa actualmente. Hace mucho tiempo se usaba el término lujación congénita de cadera, pero se demostró que hay lujaciones de la cadera que son congénitas, sobre todo aquellas caderas que vienen acompañadas de alguna malformación, pero hay otras lujaciones de cadera que son las lujaciones típicas que no vienen acompañadas de malformaciones y se van desarrollando durante el primer mes. Y por eso es que no se usa ahora el término lujación congénita de la cadera, sino displasia del desarrollo de la cadera. Doctor Gibran Mancheno, médico ecuatoriano, traumatólogo infantil, pregunta, ¿el seguimiento de pacientes con displasia podríamos hacerlo solo ecográficamente? El ultrasonido es el método de elección para hacer el seguimiento, mientras tengamos la ventana acústica adecuada. Incluso, como les dije anteriormente, podemos hacerlo a través del arnés de Pauli o a través de la férula de Jordan. Cuando nosotros dejemos de ver los elementos del corte estándar, una vez que la cadera se osifica al sexto, séptimo mes, ya no podemos seguir haciendo el estudio con la ecografía. Por supuesto, el ortopedista hace el estudio en la cadera lujada de la ecografía, hace también la placa simple, pero ya en lo que se osifica la cadera, tendríamos que seguir el estudio con la radiología simple, y si el paciente tiene que intervenirse quirúrgicamente, que generalmente ocurre después de los 6 meses, pues ese paciente ya en un momento determinado, dependiendo del ortopedista, seguirá con resonancia magnética y eventualmente alguna artrografía. Pero son casos minoritarios. María Paz Álamos, excelente doctor desde Chile, consulta de tecnólogo médico inexperta. Si llega un paciente con displasia de cadera tipo 4, al momento de hacer los controles ecográficos, ¿uno espera visualizar que esta cadera llegue a ser tipo 1 o no es tan así? Mira, por lo general no es tan así, porque acuérdate que esa cadera está tipo 4, entonces ese paciente va a ir a colocación de arnés de Pauli o de férula de Jordan, dependiendo lo que decida el ortopedista, y posteriormente, poco a poco, la cadera inmediatamente no va a ser tipo 1, probablemente en lo que se estabilice, sí, cuando le hagamos los ángulos, va a ser una cadera normal, pero al plazo más alargado, no inmediatamente. No te oigo, Santiago. Creo que tienes el micrófono apagado. No te oigo. Ángela Francisco, por favor, doctor, ¿se deben hacer todos los métodos en un neonato, aun si el método de Graf está normal? Generalmente, si te refieres a todos los métodos, yo de rutina, por lo general, hago el método de Graf y así esté normal, yo le hago el método dinámico y hago el examen estándar dinámico mínimo. Así lo hago yo, pero hay escuelas en el mundo y en Latinoamérica que solamente hacen el método de Graf, hay otras que solamente hacen el método de Hart y nosotros que hacemos el estándar dinámico mínimo.
Hay otro método también que se usa mucho, que es el porcentaje de cubrimiento de la cabeza femoral. Nosotros no lo hacemos de rutina, o no lo hacemos, pero hay muchas escuelas que también lo hacen y lo piden. Nuestro ortopedista, el grupo con que nosotros trabajamos, porque trabajamos en equipo, siempre estamos trabajando con el método de Graf, el método de Hart y el examen estándar dinámico mínimo. ¿Los pacientes con arnés pueden tener necrosis avascular? Bueno, podría ser, pero nosotros no hemos tenido casos de eso. Eso sería una pregunta más para el ortopedista. Nosotros no hemos tenido casos. ¿La cadera inmadura se considera por valor de ángulos o por la edad del paciente en el momento que se realiza? La cadera inmadura se clasifica según la clasificación de Graf, por los ángulos, según la clasificación de Graf y según el aspecto ecográfico. Va a tener un ángulo entre 50 y 59, un ángulo alfa, un ángulo beta en 55 o más. Recuerda que puede ser tipo 2, A, B, C o D, y el promontorio va a estar redondeado, aún conserva un buen molde óseo cartilaginoso adecuado. El triángulo del techo cartilaginoso puede ser angosto o a veces puede ser un poquito ancho, pero y básicamente el doctor Graf la clasificó de acuerdo a los ángulos. Buenas, dos últimas preguntas, doctor, para ir concluyendo. El doctor Luis Alberto Navarro, ¿cuándo se habla solo de displasia acetabular? Generalmente no, el término displasia acetabular se usa, es el mismo término de displasia al desarrollo de la cadera. El acetábulo está displásico, en vez de estar cóncavo, está completamente rectificado, se pierde el molde y básicamente el displasia al desarrollo de la cadera va acompañado de una displasia acetabular, probablemente. Doctora Dolores Echeverría, en su experiencia, ¿cuánto tiempo en promedio una cadera alojada se resuelve? Mira, generalmente cuando tenemos buenos resultados, ya generalmente antes de los 6 meses ya debe estar resuelto, antes de los 6 meses. Porque cadera alujada que no se resuelva antes de los 6 meses, pues por lo general lamentablemente va a tener que ir a cirugía. ¿El software para los ángulos en el ecógrafo son los mismos para todo instrumento o difieren entre marca de ecógrafos? No, el software te va a dar, algunos equipos te miden los ángulos, otros equipos te miden los ángulos y te dan el tipo de cadera. Lo único que tú tienes que, cuando tú vas a comprar un equipo de ecografía y tú vas a hacer ecografía de cadera, tú tienes que decir a la casa que te lo instale, porque a veces el software no viene instalado con el equipo. Entonces tú tienes que decirle que lo instalen para poder hacerlo. Pero generalmente el software es el mismo, te va a dar el ángulo alfa y el ángulo beta y te va a dar el tipo y algunos equipos te dan hasta el tipo de cadera. Bueno, excelente, doctor. Tiene muchas felicitaciones en el chat, como siempre. Muy buena presentación, muy didáctica, clara y concisa para todos nosotros. Quiero agradecerle de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido en Medicina, de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos Pediátricos por apoyarnos y difundir más del uso del ultrasonido en nuestro medio. Bueno, Estimado, yo también, para despedirme, quisiera agradecerle nuevamente a ti, a Santiago, a la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido, a la Sociedad de Pediatría del Ecuador, por supuesto también a la Sociedad de Medicina Crítica Pediátrica, de Terapia Intensiva Neonatal, y a todos los grandes amigos que tuvieron, pues, que estuvieron presentes en la charla, a mis amigos de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, de la ABUN, los cuales también pues, han iniciado también una serie de webinars a través de online, y también a la Sociedad Venezolana de Radiología, que también siempre hemos estado siempre en contacto. Y por supuesto también a nuestras sociedades madres, la Federación Latinoamericana de Ultrasonido y la Sociedad Mundial de Ultrasonido, a las cuales pertenecemos. De verdad que a todos ustedes, muchísimas gracias. He visto los participantes, he tenido a grandes amigos que han estado en la charla y de verdad que me siento muy contento. bueno, aprovecho para concluir este webinar de la noche de hoy, invitarlos para el próximo día lunes a las 7 de la noche con la exposición del doctor Bruno Sagástegui con el rol del ultrasonido en la hipertrofia pilórica, un tema muy importante y también muy útil en nuestro medio. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la noche de hoy. Esperamos que nos vuelvan a acompañar el próximo lunes. Un abrazo a todos desde Quito, Ecuador. Saludos en sus países y esperamos que todos estén bien. Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.
Ahorita nos comunicamos por el teléfono. Ok. Ciérrale, ciérrale. ¿Cerraste todos? Está abierto todavía.